bueno poder conectarnos contigo y creer junto a ti por una vida mejor en esta tierra y que puedas asegurar un lugar en el cielo. Somos la Iglesia Community, estamos aquí en el sur de la Florida, en el área del Gran Miami, esperando por ti. Tenemos programas para tu familia, para tus niños, para tus jóvenes, así que si vives cerca de nosotros, acércate y bendeciremos tu vida. Y queremos pedirte que vayas desde ya a nuestras redes sociales y nos cuentes de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de este programa y a través de la cadena Enlace. Sabemos que Dios hace milagros también a través de los medios de comunicación, y cuando tú nos cuentas de lo que Dios ha hecho en tu vida, eso nos inspira a poder esforzarnos aún más y compartir contigo de las cosas que Dios pone en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que sé que están bendiciendo tu vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de formar a las futuras generaciones. Nuestros niños son muy importantes. Ellos no son el estorbo en la iglesia, ellos son muy importantes para Dios y para nosotros lo deben de ser también. Padres que están escuchando, recuerda que tú puedes empezar a formar a tu niño en el camino del Señor desde muy temprano, incluso desde el vientre de su madre. Así que vas a aprender hoy consejos. Vamos a tener a dos de nuestros pastores, Alfredo y Stephanie Muchón. Ellos son los pastores de niños y jóvenes acá en Community. Así que estoy seguro que este programa bendecirá tu vida. Abre tu corazón y recibe la palabra de Dios. ¿Quieres ver, oír y recibir palabra fresca y motivadora de parte de Dios, mensajes de reflexión, pedir oración y más? Conéctate al pastor David Rivera desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Mucha más información en inspiración a tan solo un clic de distancia. ¡Conéctate! Bueno, estamos creyendo hoy por una mejor generación, y como lo anuncié, estamos aquí con Alfredo y Stephanie Muchón. Ellos son parte de nuestro equipo aquí en Community y estamos muy agradecidos por tenerlos en nuestro equipo, porque ellos son los responsables, encargados, pero sobre todo los apasionados por desarrollar a las nuevas generaciones. Vamos a estar hablando hoy acerca de los niños. Sí, así que qué bueno que estemos hoy acá hablando de ese tema tan importante. Gracias, pastor. Sí, definitivamente es un tema súper importante, relevante para todos nosotros, porque o tienes niños o tienes algo que ver con niños. Así es. Así que sabemos que Dios tiene un plan perfecto y muy lindo para esta generación. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de ustedes como matrimonio. Alfredo, salvadoreño, belga, Sí. y Stephanie, colombiana. Una combinación Muy especial. muy especial. Así que comen arepas y pupusas. Y pupusas. Y pupusas. Así es. Muy bien. Sí. ¿Cómo se conocieron, Stephanie? Bueno, nos conocimos precisamente aquí en la iglesia, bien jovencitos. Yo tenía 18 años cuando lo conocí por primera vez y me encontró sirviendo al Señor, y así nos hemos mantenido durante ¿Y casi... cuando te conoció, te impactó o solo? No, en realidad me cayó un poquito mal porque llegaron a presentárnoslos de una manera muy exclusiva, de que aquí vienen estos muchachos que vienen del Salvador, y precisamente estábamos practicando para danza, y fue un poquito destructiva la primera El approach, el primer acercamiento. relación. Así es, pero después nos hicimos amigos, comenzamos a estudiar juntos, a servir juntos, y bueno, 11 años después estamos juntos. Casados. Y ¿Cuántos casados. años de casados tienen? 11 años cumplimos en diciembre. 11 años, wow. Y así que muy contentos. Tenemos 2 hijos, Isabela de 7 y Luca de 3. Ya casi va a cumplir 4. Y sí, fue una bonita experiencia. Yo sí la vi, yo dije, wow, my God. Con ella me caso. Y ha sido una experiencia linda poder servir juntos también. Sí. O sea que podríamos decir a los jóvenes que están hoy viendo este programa de que sí vale la pena servirle al Señor, y que en tu iglesia Dios puede tener a tu pareja. Así es. Absolutamente. Creo que una de las cosas que más pensaba yo es con quién me voy a casar, porque no veía a nadie en la iglesia que me gustara. Y creo que es ahí donde está el pequeño secreto para los jóvenes. Muchas veces nos enfocamos en querer saber quién es, y creo que el enfoque debe ser: voy a prepararme, voy a servir, y en el servir, en el estar ocupada por el Señor se encarga de traer a la persona. Podríamos decir que ese versículo, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, podría incluir a la pareja también. Sí, uno y creo que lo vemos mucho, ¿no? Es empezar a buscar, uno empieza a buscar en la otra persona o algo y dice, ¿qué veo? En vez de decir, déjame ver yo qué hago y yo quién soy y yo qué puedo ofrecer, ¿no? Así es. Así que yo creo que eso fue lo que encontramos,
y pudimos estar ahora aquí donde estamos 11 años después. Excelente. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca de su función en nuestra iglesia, que es en los niños y jóvenes, pero vamos a enfocarnos en este programa específicamente a hablar de los niños, de esa nueva generación, las iglesias invirtiendo en sus vidas, porque muchas veces podríamos pensar, bueno, es que los niños mucho interrumpen el culto, el servicio, hay que ver dónde los metemos para que eso no pase. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a sentir esta pasión por esta generación de niños que hoy se está formando en nuestra iglesia y que se está formando en el mundo entero, formando bien o formando mal? Así es. En mi caso, pues llegué a los 15 años a la iglesia, así que una de las primeras maneras o opciones que tuve fue poder servir en el ministerio de los niños. Así que comencé de asistente, simplemente, es más, cuando conocí al Señor, mi mamá no me dejaba ir a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, así que yo seguía yendo a otras iglesias, o sea, la iglesia de mi familia, pero me iba con mi amiga a cuidar niños a la otra iglesia. Así que eso fue en Colombia. Cuando llegué aquí, yo vine apasionada por querer hacer lo mismo que estaba haciendo en Colombia, pero me encontré con un ministerio que no era simplemente cuidar los niños, sino que era realmente enseñarles. Así que desde los 15 años comencé a servir y hasta el día de hoy sigo sirviéndole a los niños, primero porque así comencé. Sí, en mi caso yo comencé en El Salvador, en la iglesia que estaban mis papás. Me acuerdo que tenía 13 años y me dijeron, bueno, vas a empezar a servir aquí en el departamento de niños, aquí está la clase. Me acuerdo que era la clase de Noé. Y dije, yo en mi vida he comunicado con un niño en lo absoluto. Y dije, bueno, me voy a lanzar y creo que el Señor empezó ahí algo. A los 3 meses después empecé a trabajar con jóvenes, o sea, dejé de trabajar con niños, pero cuando llegamos acá, a Estados Unidos, ya hace 15 años, recibimos el llamado tuyo para poder empezar aquí en Community a trabajar con los niños y fue como una regresión en ese momento. Dijo el Señor, yo tenía ya eso en tu corazón, te fuiste a preparar en otra área en la cual sigues trabajando, pero vamos a trabajar con los niños y así estamos hoy. O sea que podríamos decir que Dios sabe a dónde nos va a usar y nos prepara y nos cautiva el corazón para que logremos cumplir su propósito. Qué importante es que cada uno de los que están viendo, escuchando, puedan buscar en su corazón cuál es la pasión, el deseo, esa inclinación que Dios te ha puesto, porque estoy seguro que Él te quiere usar y Dios no está buscando personas perfectas, Dios no está buscando personas que no cometan errores, pero Dios sí está buscando personas dispuestas a aceptar su llamado y a poder desarrollarse en ese llamado, porque no es simplemente que me llamaron o tuve la inquietud y ya estoy listo. Exacto. Estoy listo para empezar mi proceso de transformación, ¿verdad? Y ustedes lo vivieron. ¿Ya cuántos años son sirviéndole a los niños? Bueno, desde que nos casamos, hoy ya son 11 años, más un poco más desde que se comenzó. Así en mi caso ya son 17 años. Y creo que la clave ha sido poder ver a los niños como más que simplemente niños. La Biblia es clara y dice que los discípulos eran los que apartaban a los niños de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús se indignó. Y me encanta esa palabra porque no es se puso bravo o les llamó la atención, no, se indignó. Y al indignarse con ellos, literalmente dijo, tráiganme a los niños, que ellos vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Y si hay algo que yo aprendí de mi pastora, quien estaba a cargo del ministerio de los niños antes, fue ese amor por entender de que los niños no son simplemente unos pequeñitos que vienen a interrumpir el servicio. Los niños tienen carácter, los niños tienen el amor del Señor y tienen algo muy especial para siempre enseñarnos a nosotros. Qué importante eso. Bueno, vamos a hablar un poquito en el siguiente segmento acerca precisamente de a qué edad podríamos decir que un niño está preparado para recibir la palabra de Dios, porque es una pregunta que muchos tienen. Así que estamos hablando hoy de formar a las nuevas generaciones, así que abre tu corazón si ya sirves en tu iglesia o tienes hijos y te estás preguntando, bueno, ¿cuál es el momento correcto de empezar a sembrar en ellos la palabra de Dios? Creemos nosotros que un niño tiene esa capacidad recibida de parte de Dios. Así que abre tu corazón y venimos en un momento. Estar conectado es importante. Ahora es mucho más fácil poder hacerlo. Conéctate a nuestras redes sociales y entérate de todo lo que viene. Además puedes ver prédicas, noticias, fotos y mucho más. Conéctate desde cualquier parte del mundo. Somos Community. Bueno, seguimos conectados por una mejor generación. Estamos hablando hoy de formar a nuestros niños en el camino del Señor y está conmigo Alfredo y Stephanie, parte de nuestro equipo aquí en Community, que son los pastores de niños y jóvenes. Y estábamos hablando en el segmento anterior acerca de cuál es la edad
en la cual un niño puede empezar a recibir la palabra de Dios. ¿Qué podrían decir? Tremendo. Bueno, creo que desde el vientre. O sea, la palabra de Dios nos enseña ella misma que Él vio nuestro embrión. O sea, Dios pone su atención en el bebé desde que está engendrado. Y creo que desde ese momento puede haber una interacción de parte de los padres y de la familia alrededor que lleva a ese niño a una exposición en el ámbito espiritual. Es tremendo. Y una de las grandes preguntas que das, pastor, es el Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás allá y dices la manifestación del Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo en los niños. Nosotros lo manejamos de la siguiente manera. El Espíritu Santo es el mismo y nosotros no tiene edad. Entonces, Él se manifiesta también. Yo recuerdo una vez que hicimos una noche de milagros. Tú estabas ministrando en uno de los servicios acá y nosotros dijimos, bueno, vamos a ministrar milagros del otro lado. Y la manifestación del Espíritu Santo Con los niños. Con los niños fue igual de fuerte. Los niños empezaron a recibir de una manera impresionante, hubo hasta visiones y todo. Pero de pronto, antes de entrar en ese tema, es importante que ustedes sepan que nosotros en nuestra iglesia tenemos una iglesia para niños. Los niños no están con los adultos, no porque interrumpen, sino porque creemos que ellos también pueden recibir una administración especial. Y a eso se refiere, Alfredo. Estaban recibiendo en su iglesia para niños una administración especial. Y fue una cosa impresionante, ver la manifestación del Espíritu Santo que uno acostumbra a ver en los adultos, verlo en los niños con toda libertad y quizás, me atrevo a decir, pastor, quizás con un poco más de libertad. Claro, Así porque es. los niños se abren su corazón así de par en par. Stephanie, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que están embarazadas o matrimonios donde la mujer está embarazada? ¿Le podrían hablar a ese bebé, declarar bendición a ese bebé? Definitivamente, creo que así como te dicen los doctores, que cuidado con lo que comes o cuida tus emociones porque los niños lo sienten, tengo la fe y sé que los niños lo sienten, saben cuando el Espíritu Santo está tocándolos. Bueno, la Biblia dice que Elizabeth recibió el toque del Espíritu Santo y que Juan el Bautista lo recibió, así que Cuando estaba embarazada, Juan estaba en su vientre. Entonces creo que bíblicamente es algo que también pasa y en nuestro caso con el Espíritu Santo y los niños es entender de que nuestra responsabilidad es poderles ofrecer a ellos. Ellos se encargan de creer. Muchas veces uno se pone a jugar con los niños y los niños creen que son superhéroes, creen que son princesas. Creo que los niños son los que nos enseñan a nosotros a poder tener esa fe, de que cuando le decimos que el Espíritu Santo te viene a sanar y a tocar, lo hace. Y lo creen al 100%. Hemos tenido testimonios de niños que han sido sanados de déficit de atención, que han sido sanados inclusive de asma y cosas así que los niños dicen, me siento mal porque tengo esto. Y en ese momento es cuando les decimos, ¿tú crees que el Espíritu Santo te puede sanar? Y él dice, sí, levanta tus manos, vamos a orar por ti. Y hemos visto los milagros. Pero creo que tiene que ver primero con que el adulto pueda ver el potencial que tiene un niño. O sea, tendría que ver en que nosotros no menospreciemos a los niños por niños y pensemos que, bueno, cuando crezcan es cuando van a poder recibir la palabra de Dios, porque ya de niños, desde el vientre de sus madres, como estamos hablando hoy, pueden recibir ese toque de Dios. Así que, ¿cómo ustedes valoran cada uno de esos niños que domingo a domingo vienen a nuestra iglesia a recibir? ¿Cómo los miran? Porque yo puedo ver a un niño y decir, bueno, ya viene a molestar, viene a interrumpir, esa es mi oportunidad para sembrar en él o en ella la palabra de Dios. Absolutamente. Yo creo que si tú nos comentabas ahora, la Biblia dice, o lo decía Steffi, que Jesús dijo, hey, déjenlos que vengan a mí. Y creemos que para nosotros tal responsabilidad es, al verlos un día domingo, que entran por las puertas de Igle Kids, que así se llama nuestro departamento de niños, Igle Kids, y saber que esa hora y media o 2 horas que estemos juntos con ellos, tenemos la posibilidad de, tal como Jesús los amó, tal como Jesús los recibió y les dio la bienvenida, hacerlo de la misma manera nosotros. ¿Qué tal si lo vemos de la siguiente manera? ¿Qué tal si Jesús, siendo niño, fuera a nuestra iglesia? O sea, ¿qué haríamos nosotros a favor de Jesús, el Hijo de Dios que se está formando, para que su misión se cumpla? Y creo que es lo mismo con los niños que tenemos la oportunidad de ministrar. Es importante, pero hablemos un poquito acerca de los papás. Una cosa es la función de la iglesia y obviamente nosotros nos esforzamos para que los niños puedan tener un lugar seguro, un lugar donde reciban la palabra de Dios, pero la responsabilidad primaria es en la casa, los papás. ¿Qué consejos le podrían dar ustedes a los padres en cómo criar a sus niños en el camino del Señor? Hay que orar por los alimentos en la mesa, hay que leer la Biblia, hay que hacer el devocional delante de ellos. ¿Cómo lo manejan ustedes con sus propios hijos? Yo creo que después de 17 años de trabajar con niños y ahora de yo tener mis niños propios, la generación ha cambiado. Y creo que esa es una de las cosas que primero como padres necesitamos entender y también los pastores que tienen sus iglesias, entender de que la generación ha cambiado. Ya lo que tiene que ver con la fe no es algo impuesto.
Tú no le puedes imponer la fe a un niño. Y creo que esa es la primera clave, y es entender de que los niños aprenden al ver el ejemplo. Y creo que O sea, más que imponer sería inspirar, entonces. Totalmente. Creo que la mejor manera de nosotros poder implementar la fe en nuestra casa es siendo ejemplo, que nuestros hijos nos vean adorar al Señor libremente, que nuestros niños nos vean no solamente orar cuando vienen los alimentos, sino tener una vida de oración. Una de las cosas que practico yo en mi casa es que cuando yo estoy buscando del Señor, yo dejo entrar a Isabela, que es mi hija, y le digo, entra. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy leyendo la Biblia y estoy escribiéndole a Jesús. Y ella va, no le digo nada, y ella va a su cuarto, trae su Biblia y trae su libro. Sí. ¿Para qué? Porque ve que mami lo está haciendo. Entonces creo que tiene que ver mucho con el ejemplo que estamos viendo en casa, y algo que hemos trabajado en nuestra iglesia es poder de que seamos un equipo. La idea y creo que el éxito para que un niño pueda crecer con fe y de verdad en los caminos del Señor con una convicción propia es que la iglesia y la familia, la casa, necesitan estar unidos y necesitamos ser un equipo. No es solo la responsabilidad de la casa, no es solo la responsabilidad de la iglesia, es algo que va junto. Y poder trabajar como equipo para poder precisamente entender que cada uno de estos niños no solo tiene un propósito, sino que es el presente de la iglesia. Porque al ellos creer en su propósito, van entonces a ser los futuros líderes que van a mantener la iglesia a las que sus papás van. Wow, muy poderoso. Bueno, vamos a volver en el próximo segmento y vamos a hablar acerca de qué hacer con un niño que no quiere ir a la iglesia. O sea, los papás están muy emocionados, la iglesia lo quieren llevar, pero él no quiere. ¿Hay que obligarlo a ir o hay que quedarse en la casa toda la familia porque tu hijo o tu hija no quieren ir a la iglesia? Es importante que podamos responder esa pregunta porque recordemos, estamos formando una nueva generación. ¿Quieres ver, oír y recibir palabra fresca y motivadora de parte de Dios, mensajes de reflexión, pedir oración y más? Conéctate al pastor David Rivera desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Mucha más información en inspiración a tan solo un clic de distancia. ¡Conéctate! Bueno, seguimos conectados por una vida mejor, creyendo por una mejor generación. Y habíamos estado hablando acerca de qué hacer con un niño que no quiere ir a la iglesia. ¿Qué le dirían ustedes a esos padres? Una buena pregunta. Sí, y hay varios aspectos, ¿no? de lo que pasa. Primero, como estábamos platicando ahorita, la inspiración es muy tremenda, o sea, el ejemplo como tal. Y muchas veces tus hijos te están escuchando, no algunas veces, siempre te están escuchando. Y te están viendo. Y te están viendo. Y muchas veces el ejemplo que ven en casa referente a asistir a la iglesia o respetar el Día del Señor o celebrarlo, ven quizás algo más negativo que positivo. O sea, los papás quejándose y los hijos escuchando, y después los papás quieren llevar al niño a la iglesia obligado. Y el niño ya escuchó que su papá no tiene una buena actitud. Quizás el consejo primero es poder ver tu corazón, que en tu corazón estar en la iglesia se convierta en una prioridad, porque si es una prioridad para ti, va a ser una prioridad para tu familia, sin ninguna duda, porque traerás la influencia que Dios te ha mandado a tener como papá. Pero bueno, ¿qué le diríamos a nuestro hijo si un día se levanta y dice, no quiero ir a la escuela o al colegio? Creo que tiene que ver con la cultura familiar, y es ahí donde marca la diferencia, porque el colegio no tiene opción. Tienes que ir al colegio. La pregunta es si para ti en tu corazón y tu cultura familiar, nosotros invitamos mucho a las familias a escribir cuáles son sus valores como familia, a tener metas claras, y si dentro de la cultura familiar está eso, entonces la iglesia se convierte en una prioridad, donde los domingos llueve, truene o relampaguee, vamos. ¿Por qué? Porque es el día del Señor como familia. Porque creo que ahí es donde pasa, y nos ha pasado con algunos niños, de que el papá se queda porque quiere ver el partido de fútbol, o la mamá se queda porque le está doliendo la cabeza. O se quedó a cocinar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que están poniendo a segundo plano al Señor. Y si queremos que nuestros niños, porque muchas veces veo papás corrigiendo niños, tienes que poner primero al Señor. Sí, pero ¿qué están viendo en casa y qué están escuchando en casa? Porque si primero es más importante un partido que el domingo, el día del Señor, entonces la cultura familiar necesita establecerse. Importantísimo eso. Porque también aquí viene otro caso. ¿Qué tal cuando el niño va a la iglesia y no se quiere quedar en el área de los niños, sino que quiere irse con su papá al templo mayor o a la reunión principal, y ahí vemos papás peleando con sus hijos en la entrada de la iglesia, el niño llorando porque no quiere ir? ¿Qué se hace en ese caso? Creo que es normal que pase, y más cuando de pronto en el corazón del niño hay algún tipo de temor. Y creo que es ahí donde el papá es el que le da la seguridad
al papá saber que el lugar a donde lo está llevando es un lugar seguro, es un lugar divertido, y creo que tiene que ver con el trabajo de nosotros como papás, primero conocer cuál es el ministerio al que vamos a llevar los niños. O sea que hablemos de una iglesia debería entonces invertir en el área de niños tanto como invierte en el área de los adultos. 100%, o sea, está sembrando, lo hablamos ahora, ¿no? La nueva generación, pero que es en realidad la generación actual que tú quieres fortalecer de tal manera que puede llegar a ser la generación como la de los adultos, ¿verdad? Que es la que literalmente corre y mueve la iglesia. Sí, pero si no inviertes en ellos desde pequeños, entonces el versículo dice que hay que nosotros guiarlos desde pequeños, pero también hay que invertir en ellos desde pequeños para que ellos puedan llegar a ser esa iglesia adulta que va a seguir. No, y después de que pasan esa etapa de niños, son jóvenes, vamos a hablar en el próximo programa acerca de cómo formar a la generación de jóvenes. Pero qué importante entonces es, recapitulemos, invertir en la iglesia de niños, ¿verdad? Que los padres le den prioridad a la iglesia y a la formación de sus hijos, y que podamos juntos ir levantando una nueva generación. Un consejo en 30 segundos a esos padres que nos están escuchando, Alfredo. Bueno, 30 segundos. Le dejo saber, tus hijos te necesitan. Quiero que sepas que tus hijos necesitan tu guianza, pero que tú estás capacitado de parte de Dios para lograrlo. En los momentos difíciles, en los momentos duros, que tú dices, no sé qué hacer, me quiero jalar, bueno, en mi caso no tengo pelo, pero me quiero jalar el pelo, sepa que Dios está contigo, que el Espíritu Santo te dará las herramientas para lograr criar a tus hijos, porque Él te los ha entregado. Stephanie, ¿qué le dirías a aquellos pastores o líderes que tienen esa inclinación por esa generación nueva? ¿Qué le diría a ellos? ¿Qué les dirías? Creo que como pastores nuestro corazón debe ser primero en las familias. Y las familias, la realidad es que para que una familia venga, si los niños no están felices en la iglesia, la realidad es que los papás no van a querer venir. Así que a todos los pastores que están ahí, que puedan trabajar y ver el futuro de su iglesia, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Porque cuando le damos e invertimos en los dueños del reino, pues el Señor se encargará de seguir sumando más personas a nuestra iglesia. Creo que el corazón debe ser ese. Y con eso quiero terminar. Tú dijiste algo. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo siempre lo digo, si tú sirves en el departamento de niños de tu iglesia, estás cuidando a los dueños del reino de Dios, y Dios te va a recompensar de una manera especial. Y pastor, que estás escuchando, si tú le pides a Dios la provisión para invertir en tus niños, Dios te la va a dar. Los niños no son el estorbo en la iglesia, ni son los de segunda categoría en la iglesia, no. Ellos son una perla preciosa en las manos de Dios y en tus propias manos. Y es importante entonces que le creas a Dios por esa provisión. Bueno, que rápido se pasa el tiempo, así es. Hablando de las cosas de Dios. Así que los quiero bendecir y quiero declarar que la obra que están haciendo por nuestros niños y jóvenes va a dar un fruto en sus propios hijos, y que vamos a marcar generaciones con todo eso. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Así que bueno, estamos contentos de todo lo que Dios ha hecho a través de este programa en tu vida. Abre tu corazón y cree que lo mejor de lo mejor está por venir. ¿Quieres ver, oír y recibir palabra fresca y motivadora de parte de Dios, mensajes de reflexión, pedir oración y más? Conéctate al pastor David Rivera desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Mucha más información en inspiración a tan solo un clic de distancia. ¡Conéctate! Sabemos que debemos ser agradecidos con todo lo que nuestro Dios nos ha dado. Por eso en Community vamos a reunirnos como familia el jueves 23 de noviembre para dar gracias y celebrar todo lo que nuestro Dios nos ha dado.
Ven y celebremos como familia. A las 9:30 servicio en español y 11:30 de la mañana en nuestro servicio bilingüe. En Community, reconocemos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Servicio especial de acción de gracias. Los niños son de Dios. Por eso en Community sabemos y entendemos la importancia de que cada niño aprenda principios que impacten su vida. Igle Kids, nuestra iglesia para niños, es una iglesia diseñada solo para ellos. Música, juegos, risas, pero sobre todo palabra de Dios. Ven y conoce Igle Kids, una iglesia para niños donde aprenden mientras se divierten. Este programa es posible gracias a los patrocinadores y amigos de Comunidad Cristiana Internacional.